gente linda, que siempre está pendiente de Nueva Vida, son radioescuchas permanentes, que están día y noche con Nueva Vida y están aquí en ruta. Y en este tu segmento, Escucha Bien, Decide bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a ser de mucha bendición a personas que están compartiendo con nosotros en esta mañana, porque tiene que ver en cómo vencer el desánimo. Cómo vencer el desánimo. Creemos que en este tiempo mucha gente se siente desanimada. Así que en este momento, dale ahí al botón de compartir para que puedas recibir herramientas y que otras personas también aprendan estrategias de cómo lidiar con el desánimo. Todas las emociones negativas son parte de la vida humana. De hecho, sabemos que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, tanto emociones que consideramos o clasificamos como positivas y las que podemos clasificar como desafiantes, todas esas las tiene Dios. Y a través de la figura de Jesucristo vemos que sí, que ¿verdad? Dios, Jesús, experimenta todo tipo de emociones y nosotros también. Hacemos esta clarificación porque no tenemos que descartar de manera absoluta nuestras emociones. No, todas son parte de transitar por este interesante camino llamado vida terrenal. Y en algún momento el desánimo nos va a alcanzar. Lo que es importante es que tanto el desánimo como cualquier otra emoción negativa, no nos quedemos paralizados, no nos quedemos estancados en esa emoción y mucho menos que nos abracemos a esa emoción. Porque hay personas que se atan al dolor, se atan al sufrimiento y se atan al desánimo. Y de esto puedo decir con mucha convicción de que esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El evangelio es justicia, es paz y también es gozo. El apóstol Pablo utiliza un concepto griego que es metanoia. Y metanoia implica proceso y también implica un cambio de mentalidad. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Tiene que ver metanoia con cambio de mentalidad. El apóstol Pablo fue una persona que vivió circunstancias bien impresionantes, sumamente complejas y bien difíciles. Hay cosas que él mismo revela de sus procesos de vida, como que lo azotaban, lo golpeaban, lo perseguían, estuvo en prisiones. O sea que podemos decir que el apóstol Pablo tuvo unas situaciones posiblemente mucho más complejas que las tuyas y que las mías, y estaban todos los criterios para que él se desanimara. Y seguramente en algún momento, claro que sí, que experimentó el desánimo, pero él enseñaba sobre la transformación de los pensamientos, sobre hacer ese metamorfo, otra palabra griega que él utilizó, metamorfo, en lo que es Romanos 12:12. Transfórmense en metamorfo, como el proceso de la metamorfosis. Hagan un cambio radical en el espíritu de sus mentes. Los pensamientos negativos, por causa de situaciones que podamos estar experimentando fuera de nosotros, el bombardeo va a llegar. Pero recuerden que siempre nosotros vamos a determinar y a decidir qué es lo que vamos a creer. Yo, cuando el pensamiento negativo se me aparezca, le voy a abrir la puerta, lo voy a sentar en la sala de mi casa y le voy a invitar a que se quede ahí, en lo absoluto. Al pensamiento negativo, una vez yo lo identifique, tengo que darle la orden de que salga de mi vida y de que se vaya. El desánimo puede estar a un hilito de lo que es una depresión. Y muchas depresiones vienen por causa de que llegan esos pensamientos que generan desánimo y yo los abrazo, hasta los alimento, porque llega un pensamiento bien simple y yo entonces comienzo a traer todos los argumentos y traigo todo ese discurso que lo que hace es que ese pensamiento negativo de desánimo
crezca. Pregunta. Ujú. ¿El desánimo se puede heredar? ¿El? Desánimo. Si se da. Si se puede heredar. Si se puede heredar, si el desánimo se puede heredar. Las depresiones sí. Yo creo que es más como aprendido. Y no habrá gente que sean como que medio desanimados porque es así su personalidad. ¿Se pudiera justificar o no? Está bien buena tu pregunta, fíjate. Se me ocurren 3 cosas escuchándote en cuanto a esa pregunta tan buena, Fernán. Una es que las depresiones sí se heredan. Vienen con una carga genética. Y dentro de las depresiones puede haber mucho desánimo. Ajá. De hecho, la razón por qué personas en depresión sienten que no se pueden levantar por la mañana de la cama, Ajá. es por el desánimo precisamente. Es porque están todos esos pensamientos donde ellos han perdido el ánimo de vivir y de enfrentarse a las experiencias de ese día. Y muchos, por causa de ese desánimo en la depresión, utilizan la cama como una cueva y no quieren salir de ahí. Wow. ¿Verdad? Para ellos es como una cama de protección y de seguridad. Lo segundo es que sí hay gente que vive un estilo de vida desanimado, y creo que mucho tiene que ver con el aprendizaje social. O sea, que tuvieron unas figuras importantes en su vida, casi siempre mamá o papá. En nuestra cultura también hay otras figuras que tienen influencia sobre nosotros, como son los abuelos o los tíos, donde pudimos haber visto una figura que manejaba la vida con desánimo, y nosotros aprendimos ese estilo de ver la vida con desánimo también, y estamos repitiendo el patrón. Y también en cuanto a los temperamentos, las personas de temperamento sanguíneo son lo más contrario al desánimo. Puede estar la circunstancia difícil y presionante, y para el sanguíneo la vida es como si fuera una fiesta. Son personas bien positivas, son personas bien optimistas. Alborotoso. Bien alborotoso. Yo soy sanguínea entonces. Yo soy sanguínea. Pues yo también. Yo salgo 100% sanguínea, o sea que usualmente son temperamentos combinados. Yo soy 100% sanguínea. Hasta la forma en que se visten los sanguíneos. De verdad. Que utilizan colores brillantes, todo eso es parte. Pues definitivamente no. Sí. Ahora hay personas que son melancólicas, Ajá. que tienden al desánimo. Okay. Y ahí sí hay unos rasgos del temperamento que pueden ser hereditarios. Las personas melancólicas pueden tener una tendencia más hacia la tristeza. Y esto lo vemos desde la niñez de las personas que son O melancólicas. sea, que se puede notar entonces desde qué edad más o menos. No, desde antes de los 5 años. Es Wow. malo, eso es malo. No es negativo. Si son episodios que vienen, los podemos manejar y se van. O sea, hay personalidades que son mejores que otras entonces. Sí, Ok. sí. Pero que si tú traes eso en el paquete, ¿qué vas a hacer? Siempre nosotros podemos trabajar con nuestro interior. Ujú. Me encanta que me hagas esa pregunta. Sea heredado o sea aprendido, dentro de nosotros hay unas fortalezas para hacerlo de manera diferente. Siempre lo que es aprendido se puede desaprender, y yo aprender un estilo distinto de cómo pensar y de cómo ejecutar las cosas. El melancólico se ha vuelto millonario con su melancolía, ¿no? Sí. Hay poetas que se levantan por la mañana y dicen, tengo que seguir desanimado porque Sí. esto me está dando resultados. De hecho, las personas adoradoras, los que se dedican a componer canciones para adoración, Súper melancólico. son bien melancólicos. Sí, tú tienes a su Adriana Romero que tú dices, wow. Y como tú traes también Bellísima personajes en la literatura. música, ¿verdad? Pero, Sí, Sí, lo que son. se puede ver, se puede percibir en las canciones y en los escritos. Pero te hago una pregunta, también pueden ser desajustes químicos, ¿no? ¿Cómo se distingue Cuando o no? es por depresión, Moraima, sí. Sí. Cuando es por depresión. Ok. ¿Verdad? Cuando ese desánimo ya te lleva a no amar la vida, Ajá. a no querer estar aquí, a constantemente tener pensamientos distorsionados. Ajá. Ahí sí puede haber algo que la persona se debe preocupar y ocupar, en el sentido de que debe ir a buscar una evaluación y Ajá. buscar la ayuda para sentirse diferente. Ok. Pero, ¿verdad? Está bueno para que destaquemos de que independientemente de cuál sea la raíz, Ajá. dentro de nosotros están esos mecanismos dados por Dios para Yes. hacer esa transformación, hacer ese cambio en la mentalidad, y que cada vez que identifiquemos el pensamiento negativo, lo sustituyamos a positivo.
De hecho, en el Salmo 42, David, que me parece, Fernán, que David era melancólico, Sí. de temperamento. Sí, yo creo que sí también. ¿Verdad que sí? Sí. Y vemos siempre en esas primeras partes de los salmos las tristezas, las melancolías, la frustración, ¿verdad? Pero siempre, 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 cuando él se metía en la presencia de Dios, algo pasaba que ocurría esa metanoia, ocurría ese cambio en el proceso, ocurría esa transformación en la mentalidad. Porque sabía a quién rendirle esa melancolía, ¿no? Para que se Exacto, y transformara. utilizaba la técnica de la ventilación, Ajá. canalizo, Esto es lo que me pasa, mira cómo estoy. lo dreno, lo expulso hacia afuera, pero siempre, siempre, siempre en la presencia de Dios vino una revelación. Yo creo que la gente linda que está en sintonía con nosotros sabe que siempre, siempre, siempre que entramos vulnerables delante de la presencia del Señor, va a ocurrir algo que nos va a ayudar a hacer ese cambio radical. Y en el caso de David, cuando él está hablando de desánimo, llega un momento que dentro de sumergirse en la presencia de Dios, establece que va a determinar que su esperanza está en Dios. Yes. O sea, afirma, estoy desanimado, pero voy a concentrarme de que mi esperanza está en Dios. Y para ti que nos estás escuchando en esta hora, en desánimo, vamos a recordarle eso al alma. David se hablaba al alma, al campo de sus emociones y de sus sentimientos. Alma mía, ponte a alabar a Dios. Alma mía, no te olvides de dónde Dios te sacó. Te sacó del pozo de la desesperación, puso tus pies sobre peña y te ha dado un cántico nuevo. O sea, vamos a traer afirmaciones y declaraciones con un contenido de esperanza. Y cuando más en el piso tú te sientas nadando entre lágrimas, ahí es donde más uno se tiene que imponer y traer la palabra de esperanza, porque sin esperanza no podemos vivir. Así mismo. De hecho, el apóstol Pablo también lo enseña, que nosotros no podemos andar por la vida, por ahí, como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros no vivimos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza de gloria, Cristo Jesús. Y bien rápidamente quiero traer algunas técnicas prácticas para evitar el desánimo. Uno es que utilices las actividades del diario vivir como terapia. Mientras más activo tú te encuentres, menos desmotivado tú te vas a sentir. Vamos a repetir eso otra vez. Ocupando, la mente. Vamos a repetir eso otra vez. Mientras más activo tú te encuentres, menos desmotivado te vas a sentir. Y miren, ese diseño lo tenemos que hacer nosotros. A veces cuando llegan personas a la oficina con una desmotivación que de verdad les está afectando, les ponemos a hacer el ejercicio por escrito en una agenda, un diseño. Cuando salgas del trabajo, ¿qué vas a hacer los lunes y los martes? Y algunos me dicen, mis momentos más difíciles son los fines de semana. Gente que ha tenido cambios importantes como un divorcio o el nido vacío. Y los fines de semana, ¿qué vas a hacer? Vamos a escribir ahí los viernes por la tarde, los sábados, los domingos, hora por hora, ¿qué tú vas a hacer? Porque la actividad te motiva. O sea que el ocio a veces es bueno, pero no de más. Sí, absolutamente. Hay que tener tiempo de ocio, hay que tenerlo. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y hay que provocar ese tiempo de ocio y de no hacer nada. Pero cuando eso es una constante, absolutamente viene la desmotivación. Porque los seres humanos necesitamos sentirnos productivos. Los seres humanos necesitamos sentir que estamos aquí con un propósito. De hecho, en ese manejo de actividades, ¿saben qué ha salvado a mucha gente de que ese desánimo no se convierta en depresión? El utilizar el tiempo para ayudar a otros y entrar en labores benéficas. Tú convertirte en una persona de ayuda y de fortaleza a personas que están en necesidad. De hecho, eso es un buen antídoto para el desánimo, porque cuando ayudamos a otros que están sufriendo, nos vamos a percatar que tal vez no tenemos muchos elementos para vivir en ese desánimo, porque hay gente que está peor que nosotros. ¿Verdad que sí? Siempre va a haber alguien cuando uno mira al lado. Siempre. Peor que tú. Que nosotros. Ajá. Así que fíjese que tiene eso como una doble función.
estoy en terapia de la actividad porque estoy entretenido, estoy entretenida, mi mente está corriendo en algo que es bueno y a la misma vez es la terapia de yo darme cuenta de que hay personas que están en unas situaciones verdaderamente dolorosas y que tú te conviertas en un instrumento para levantar a esas personas. Lisa, aquellos que están escuchando y dicen, pero es que yo tengo un eterno sentimiento de soledad, puedo estar rodeado, pero me siento solo, puedo planificar lunes, sábado y domingo, hora por hora, lo que voy a hacer, pero es que estoy solo o es que estoy sola. No está condicionado tu estado de ánimo a con quien te rodees. Hay quienes están rodeados de gente y se sienten solos y eso les genera desánimo. Ajá. O sea, ya se sabe que el desánimo por soledad no tiene que ver tanto si tú estás acompañado físicamente o no. Uh-huh. Tiene que ver con mentalidad. Exacto. Es mentalidad de soledad y es mentalidad de desánimo. Yo tengo una muy buena amiga que es soltera, tiene más de 70 años, me encanta su forma de ser, es una mujer bien activa y ella cuando menos se siente sola es cuando está sola físicamente. No siente desánimo de soledad, porque esto tiene que ver con interpretación. Exacto. Es con el trabajo que yo hago en mi mente. Y bien rapidito, otra técnica es que expreses de manera asertiva tus emociones. Mucho desánimo viene por personas que están reprimiendo lo que están sintiendo. Uh-huh. Y tú no debes, y mucho menos, no debes reprimir nada de lo que tú sientes. Acuérdate que todo se puede decir, la clave está en cómo se dice. Y mucho menos con la gente que está más cerca de ti. Eso es. Con la gente que es más significativa en tu vida, tú debes expresarle cómo tú te sientes. Tremendo tema este. Definitivo, porque callar enferma el alma, Totalmente. enferma los órganos. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Sí, señor. Dijo el salmista. Triste por demás. Todo el contenido que hemos estado hablando hoy está en nuestro más reciente libro, Gana la batalla en tu interior, una guía con métodos eficaces, métodos terapéuticos fusionados con la palabra de Dios para vencer precisamente depresiones y ansiedades. Ya está disponible en las librerías cristianas, en tiendas por departamento y también lo puedes solicitar por Amazon. Esperamos que te sea de mucha bendición. Yes. Nuestro más reciente libro, Gana la batalla en tu interior. Eso es. Gracias, Liz. Muchas bendiciones. Liz Millán, las 8:54 de la mañana. Buenos días, Puerto Rico. Siempre cada día lo comienzo aquí.